Bien, en esta ocasión nos acompaña el doctor Óscar Arias Carrión, quien presentará la ponencia intitulada Neuronas espejo y el control del movimiento. El doctor Óscar Arias es médico y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un fellowship por 7 años en la Universidad de Philips y en la Universidad Técnica de Múnich, ambas en Alemania, donde se especializó en trastornos del movimiento y sueño. Ha publicado 217 artículos científicos internacionales, 12 artículos científicos nacionales y 3 libros en el área médica. Es editor de revistas de prestigiado renombre, entre las que destacan Nature, Scientific Reports y PLOS ONE, entre otras. Entre los premios que ha recibido está el Premio Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda de Investigación Básica 2005, otorgado por la Academia Nacional de Medicina de México, el Premio Nacional de la Juventud 2007 a la Mejor Trayectoria Académica, otorgado por el Presidente de México, y el Premio al Mejor Trabajo de Investigación 2011 y 2012, otorgado por la European Neurological Society. Es profesor titular del Máster en Trastornos del Movimiento de la Universidad de Murcia y de la Universidad de Navarra, en España, desde el 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 e investigador en Ciencias Médicas F de los Institutos Nacionales de Salud. Es tutor acreditado de los programas de doctorado en Ciencias Biomédicas, doctorado en Ciencias Biológicas y del Plan de Estudios Combinados en Medicina por la UNAM. También es tutor externo de los programas de maestría y doctorado de la Universidad de las Américas Puebla y de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente es jefe de la Unidad de Trastornos del Movimiento y Sueño del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Tras su ponencia tendremos un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Bienvenido. Le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias por estar con nosotros este día. No sabía que era un seminario tan concurrido, lo cual pues siempre es agradable. Es triste llegar a un lugar donde hay 2 o 3 personas solamente. Entonces, bueno, discutiendo con la doctora Arias, quien curiosamente compartimos el apellido, pero no tenemos ninguna situación hasta donde yo sé, familiar. Y bueno, primero que nada agradecer a la doctora Natalia Arias por la invitación. Me disculpo, de hecho también esta charla estaba programada para agosto del año pasado, pero por una situación de evaluación en CONACYT pues no pude asistir. Pero bueno, ante tal compromiso agradezco nuevamente que se abriera la posibilidad de venir con ustedes. Siempre es para mí un gusto regresar a la universidad, aunque no es mi alma mater, porque me formé en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hice mi doctorado acá y eso pues también la considero pues, también mi universidad, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales siempre manejamos al alma mater cuando hacemos la licenciatura, pero bueno, yo he estado tanto en la parte de medicina como en la parte del doctorado acá, entonces bueno, siempre es muy agradable regresar al campus. Y sobre todo tratar de dar una charla y presentar algunos de los resultados que hemos generado en el laboratorio, pues siempre es agradable compartir esta información con las nuevas generaciones. No soy ya tan viejo, o sea, en algunas ocasiones por la presentación dicen, bueno, ¿qué onda con este tipo? ¿Cuántos años tiene? Afortunadamente no soy tan viejo, entonces espero que este día pues podamos tener una discusión sobre el tema que voy a presentar. Trataré de presentar un marco general. Como me comentaron que era un seminario dirigido a neurodesarrollo, pues fue un poco difícil para mí seleccionar dentro de los temas que hacemos en el laboratorio, como cuál podría ser el más adecuado para este auditorio. Así que decidí uno de los temas relativamente nuevos de la unidad, en el cual estamos muy interesados. Hay algunos resultados muy interesantes que se han generado en los últimos meses. Algunas cosas no puedo presentar por conflicto de intereses y colaboraciones que tengo con otros colegas,
pero trataré de por lo menos dejarles como un panorama general de lo que son las neuronas espejo, las cuales son un tema, como veremos a lo largo de esta presentación, pues muy interesante y que tiene implicaciones en muchas áreas, y seguramente ustedes, como la mayoría acá como psicólogos, pues seguramente podemos encontrar como un tema de conversación al final de esta presentación. Sé que cuento solamente con 40 minutos, en ocasiones suelo ser muy rollero, así que trataré de avanzar lo más rápido posible para cubrir esos 40 minutos. Estoy viendo el reloj, llegué un poquito tarde porque tenía problemas con el acceso al estacionamiento, pero no sé si eso podemos ajustarlo para tener los 40 minutos de la charla, y posteriormente pues me gustaría mucho que hubiese algunas preguntas, y si el tiempo que tenemos asignado en este auditorio no es suficiente, pues estoy abierto para comentarios al final de la charla. Voy a declarar un conflicto de interés. Siempre asisto a este tipo de eventos, primero por la intención de convencer a alguien de que es un tema interesante, y por supuesto de invitarlos para que vengan a nuestro laboratorio. Entonces, el día de hoy voy a dedicarme específicamente a tratar de interesar a algunas personas en este auditorio, y me gustaría mucho tener alumnos dentro del área de psicología en nuestra unidad en el Hospital G. González. Yo sé que siempre les agrada quedarse dentro del campus universitario, en ocasiones por situaciones de movilidad y cursos y demás es un poco más complicado, pero bueno, una invitación también para acercarse a otro tipo de unidades, en este caso pues, una unidad de trastornos de movimiento y sueño. No sé si podemos reducir un poco la luz para tener un poquito más clara la imagen, o así ven bien todos. Vamos a hablar sobre un tema muy controvertido y trataré va a ser una introducción relativamente amplia, más tiempo incluso a la presentación de resultados, porque sí me interesa mucho discutir algo que pues ha generado mucha controversia en los últimos años, y me gustaría que al final ese fuese el tema de discusión. O sea, como ya comentaron, trabajo en la unidad de trastornos de movimiento y sueño. Estamos dentro de una unidad relativamente nueva en el hospital que se llama CIMA, es un Centro de Innovación Médica Aplicada, y bueno, en el Hospital General Dr. Manuel G. González, y adicional estoy dado de alta como académico de la universidad a través del Instituto de Fisiología Celular. Una de las primeras preguntas que debemos de preguntarnos en neurociencia sobre todo es ¿qué es lo que queremos ver? En esta imagen muy simplificada vamos desde micras hasta centímetros. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando a nivel del sistema nervioso central, si queremos ver sinapsis, ahora hay técnicas muy avanzadas ya con microscopía de alta resolución que nos permite incluso ver sinapsis, y de hecho es la novedad dentro de las neurociencias. Ya es posible ver procesos biológicos como la neurotransmisión, por ejemplo, en vivo, en organismos vivos. Más corto, pues hay muchos electrofisiólogos, fisiología celular principalmente y biomédicas en esta universidad, todos ellos muy reconocidos a nivel internacional. Hay quien se va a unidades más particulares, que son neuronas. Hay pocos grupos en la universidad, todos ellos muy brillantes, como el caso del doctor Ranulfo Romo en el Instituto de Fisiología Celular. Y bueno, hay otras técnicas menos invasivas, por así decirlo, y sobre todo que nos permiten pues, hacer un intento, por así decirlo, de llevar la información que tenemos a este nivel, a niveles, pues hablando en cuestión de centímetros, pues más grandes, pero que perdemos la capacidad de tener un registro, por ejemplo, de célula única, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de ellos son en rebanadas, y en el caso de los investigadores que trabajan con simios, por ejemplo, que es la mayor parte de la presentación de este día, van a ver que incluso es posible registrar algunas neuronas. Pero bueno, son procedimientos relativamente invasivos, ¿no? Cosa que no se puede hacer con los humanos, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros hemos estado moviéndonos alrededor de esta área amarilla, donde principalmente trabajamos con resonancia magnética funcional, con tomografía por emisión de positrones, con estimulación magnética transcranial y con el electroencefalograma.
hemos tratado de hacer alguna combinación de estas técnicas para incrementar un poco la información que obtenemos los pacientes. Todas estas técnicas son no invasivas, ni tampoco implican fuera de la resonancia magnética funcional y la tomografía de producción de positrones. En algunas ocasiones requieren de un medio de contraste que podría ser lo más invasivo, ¿no? Pero la mayoría de ellas se utiliza en el diagnóstico de algunas patologías y por supuesto tratamos de aprovechar la información que nos da este tipo de técnicas. Vamos a enfocarnos principalmente a una, que es esta parte cuando estamos viendo a nivel de micras. Las neuronas tienen un tamaño aproximado, hay neuronas muy pequeñitas, hay neuronas muy grandes, pero van entre 20 a 60 micras. Entonces perfectamente con este tipo de electrodos se puede hacer registro de neuronas, y como lo refieren los electrofisiólogos o neurofisiólogos, pues es como una especie de entrevista a las neuronas. Se coloca un electrodo muy cerca de la neurona, y es como lo que está sucediendo en este momento. Yo estoy tratando de dar un poco de información y la neurona por supuesto comunica y finalmente se codifica esa información y podemos ver algunos datos muy interesantes a ese nivel. Entonces, centrémonos en esta parte. Esto es una forma muy magnificada del tipo de electrodos, pero prácticamente es una placa como esta donde entran electrodos a diferentes. Si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene un tamaño, y por supuesto al momento de que se colocan sobre la superficie del cráneo entran al cerebro. Para esto se debe hacer una preparación especial, entran los electrodos, esto principalmente en simios. Hay técnicas muy novedosas en los últimos años donde ya se puede programar mediante una cirugía estereotáxica perfectamente dónde van estos electrodos. Hace algunos años se instalaban los electrodos y posterior había que hacer un análisis post-mortem para ver dónde se encontraba cada uno de los electrodos y por supuesto codificar la información que se obtenía durante algunos experimentos, ¿no? Entonces, bueno, este es algo relativamente nuevo, se publica en Neuro el año pasado, y prácticamente podemos tener información dependiendo del número de electrodos hasta de 500, 600 neuronas al mismo tiempo durante un proceso bien conocido. Por supuesto tenemos la limitante de que no podemos estudiar todas las neuronas en el sistema nervioso central. Estamos hablando por arriba de 100 billones de neuronas en el sistema nervioso central en humanos. En simios y otras especies, por supuesto, esto reduce, pero tenemos que centrarnos solamente en algunas áreas específicas. Para hablar de neuronas, una vez tocado este punto, al nivel donde nos encontramos, uno de los temas, desde mi punto de vista, más espectaculares en los últimos años fue el descubrimiento de las neuronas espejo, y todo comienza a través de un paper. Yo sé que para las nuevas generaciones, cuando hablamos de papers, pues eso ya quedó obsoleto. Para mí todavía en el 2000, 2003, que comencé a hacer servicio social e investigación, todavía como estudiante de medicina, pues cuando decían el paper, pues todavía nos referíamos a un reprint, a una versión impresa o a la revista literalmente, ¿no? Entonces todo el mundo presumía mi paper es un slang en los científicos. Ahora ya es un PDF, ¿no? Y la mayoría ya es muy tecno en esa situación, alumnos que perfectamente marcan y hacen cosas en el artículo. Para algunos veteranos como yo, pues ya necesito pues imprimir, hacer algunas marcas y demás. O sea, eso ya no llegó a mi código neuronal. Entonces, todo comienza con el paper. Estamos hablando de 1996 en una revista que es Brain, que es de la Universidad de Oxford, una de las revistas más reconocidas dentro del área, y simplemente el título lo dice todo. Los títulos más rebombantes son los más pequeñitos, no esos títulos que prácticamente es todo un abstract, pero literal, simplemente dicen reconocimiento de acciones en la corteza premotora. Es un grupo italiano comandado por este investigador, Giacomo Rizzolatti. Vamos a hablar mucho de su trabajo porque es uno de los investigadores más citados. Muchos habrán escuchado en la universidad cuando hablan de nuestras grandes eminencias, de que tienen más de 3.000, 4.000, 5.000 citas. Este investigador tiene por arriba de 100.000 citas en este momento, y yo creo que su trabajo será muy reconocido. No ha ganado el premio Nobel porque no ha pasado a la siguiente fase, pero yo creo que será uno de los investigadores que habrá que seguir en
los últimos años, sobre todo en temas de rehabilitación. Algo muy sencillo, simplemente ellos registran actividad de 532 neuronas en un área muy específica que es F5. F5, vamos a ver un mapa ahorita en el cerebro de los simios, corresponde en humanos a lo que sería el área de Broca, y eso pues va a tener muchas implicaciones para algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces quédense con ese punto. Dentro de esas se dan cuenta que hay un número limitado dentro de estas 532 neuronas, 92 de ellas, de los electrodos esos que entraron así random y específicos en unas áreas, que respondían ante un tipo de situación. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y cuál es la definición de neuronas espejo. Aquí se atoró. Bueno, la tecnología siempre está en nuestra contra. Algunos mencionan que el descubrimiento de las neuronas espejo fue una situación como de serendipia. Yo creo que este tipo de observaciones o descubrimientos que pueden ser parteaguas en las neurociencias o en la ciencia en general, pues podemos decir que solamente favorece a las mentes preparadas, ¿no? Entonces alguien puede decir esto está un error y lo desecha, pero estos investigadores no. Simplemente vamos a ver con una imagen. Bueno, en el panel A tenemos a la investigadora que está haciendo un grasping. Prácticamente esto es lo que nos define como especie humana. Esto es lo que en la evolución del mono a hombre, aunque no me voy a meter en ese tipo de discusiones el día de hoy, pero prácticamente el realizar esta actividad es lo que nos ha permitido ser lo que somos, ¿no? como especie. Pero bueno, prácticamente todos los animales o algunos animales pueden hacerlo. Y ellos lo que estaban interesados precisamente era sobre eso, ver precisamente cuando el mono debía identificar un objeto, tomarlo y hacer una tarea específica, ¿no? Sin embargo, en algún momento ellos cuentan, bajo una situación muy paradójica, que uno de los investigadores simplemente entra, toma uno de los objetos, y el sistema de registro continuaba. Entonces, en el panel B vemos que ese grupo de 92 neuronas que estaba registrándose comenzaba a disparar, y disparar, hablemoslos como un código, simplemente que hay cierta actividad en esa población de neuronas, justo cuando la investigadora estaba solamente tomando y no cuando el mono estaba tomando el objeto, ¿no? Bueno, en los dos casos. Entonces, la tarea siempre estaba tomada para el grasping, para hacer que tomaran el objeto, pero cuando la investigadora y el mono observa que la investigadora está tomando el mismo objeto y haciendo algo similar a la tarea que estaban haciendo los simios, las neuronas comenzaban a disparar. No sé si podríamos hacer algo con el... Entonces, hablemos en términos generales y simplemente copio la información del artículo una revisión posterior. El sistema de neuronas espejo, pues finalmente es cuando un animal está, por supuesto, en un momento de registro, tiene colocados los electrodos en esta área F5 específica, y cuando ejecuta la prueba o cuando observa la misma opción, las neuronas comienzan a disparar. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de neuronas espejo y lo queremos llevar a los humanos, este término pues no es una situación que podamos llevar de A a B, porque finalmente es un concepto neurofisiológico. Y vamos a ver que por situaciones éticas y todo lo que se pueden imaginar, pues no es posible realizar este tipo de estudios en humanos. Nadie se prestaría para que le colocaran una serie de electrodos, poder hacer este tipo de registros, y por supuesto debemos de utilizar otra de las técnicas que mencionábamos en la primera diapositiva de qué es lo que queremos observar. Y si bien finalmente no se mimetizan las mismas condiciones en un modelo animal, pues prácticamente tratamos de hacer algo muy parecido. Entonces, si me pueden pasar la próxima diapositiva, por favor. La localización de estas neuronas espejo en simios, como mencionaba, está el recuadro ahí en negro, hay una magnificación del área.
y corresponde a un área que ellos tienen mapeado en el simio, que es la parte F5. Vamos a ver que en algunos metaanálisis con estudios en humanos, pues bueno, vamos a ver más o menos qué podría ser o qué podría representar esta imagen en humanos. Hay muchos trabajos ya tratando de localizar esta área en humanos. Este es un trabajo reciente de un grupo alemán donde tratan de sobreponer diferentes estudios y hacer un análisis, lo que se conoce como metaanálisis, en lo cual ante estudios por resonancia magnética funcional, por electroencefalograma, por tomografía por emisión de positrones o la combinación que pueda surgir de ellas, pues tratan de localizar cuáles son las áreas que pueden estar implicadas en una tarea como observación o imitación. Y finalmente, la discusión de estos investigadores, después de muchos años de investigación, dicen que la parte que puede corresponder al sistema neuronas espejo en humanos corresponde más o menos a lo que sería el área de Broca. Por supuesto, sabemos que esta área en los humanos tiene implicaciones en el lenguaje, pero el sistema parece ser que es un poquito más complejo y vamos a verlo en las próximas diapositivas en humanos. Entonces, bueno, les presento al doctor Risolati. En el 2011 recibió el premio Príncipe de Asturias por su descubrimiento. Pues esto sabemos que es una antesala del premio Nobel. No siempre quien gana el premio Príncipe de Asturias se consolida como premio Nobel, pero bueno, esto prácticamente es un reconocimiento a su trabajo. Al mismo tiempo, este premio se compartió con un mexicano trabajando en San Francisco, primero en Rockefeller, Arturo Álvarez Bulla por su contribución a la neurogénesis en el cerebro adulto, y Joseph Altman, que es otro investigador que fue el primero en descubrir la neurogénesis en el cerebro adulto, pero que en su tiempo nadie le creyó. Eso sabemos que puede pasar en muchas ocasiones. Entonces los tres comparten el premio Príncipe de Asturias en el 2011. ¿Qué es lo que hacen estas neuronas espejo? Principalmente están especializadas en acciones, no solamente acciones, sino también situaciones complementarias, algunas incluso que no mostramos directamente, algunos incluso con frases o sonidos muy claros. Y una de las cosas que se ha discutido en los últimos años es como para procesos como empatía, y vamos a ver que en algunas patologías este tipo de empatía pues no se presenta. Entonces, casi todo tiene que ver con imitación. Casi a todos en algún momento se les o han comentado, por ejemplo, que ante el bostezo es como si pensáramos a copiar este tipo de actividad. Espero que el día de hoy vea muy poco de esto durante la charla. Pero literal, o sea, hay experimentos en los cuales comienzan a generar un video con una persona bostezando y otras personas comienzan a copiar este tipo de cosas. Cuando conocemos a una persona, por ejemplo, nuestra actitud, nuestra forma, cruzamos los brazos o no, al parecer toda esta información tenemos un sistema que al parecer es frontoparietal, más complejo que lo que se ha observado en simios, pero recordemos, el simio no estamos analizando la complejidad de un proceso como la empatía. En el simio solamente estamos analizando un grupo de neuronas y esas neuronitas están disparando simplemente cuando se ejecuta una tarea. En el caso de los humanos, pues esto es más complicado. Desde 1977, chequen una revista de mucho prestigio en Science, se menciona que esta capacidad de imitar algunas cosas pues puede suceder incluso en recién nacidos, incluso desde el día 12 a 21, con tareas tan simples, y vean lo que era la facilidad que se daba en 1977 para publicar una revista como Science. En todo el artículo solamente tiene esta figura y literal tiene al papá sacando la lengua, el bebé copiando, abriendo la boca o haciendo como un efecto de chupeteo o de beso, y simplemente los bebés dentro de este periodo pues son capaces de imitar algún tipo de movimientos muy específicos. Y bueno, eso fue suficiente para que se publicara en Science. Esto fue replicado ya con la técnica del laboratorio del doctor Risolati, en el cual
repiten prácticamente cuando se lleva un objeto a la boca, cuando succiona o cuando hace el gesto, y ven la actividad de las neuronas, cómo comienzan a disparar simplemente tanto cuando observan como cuando tienen que hacer la actividad específica. Y prácticamente lleva un artículo de 1977 a 2003 y corroboran simplemente esta situación de las neuronas espejo. En humanos no es posible hacer este tipo de experimentos. Entonces, mediante resonancia magnética funcional, se hace un sustrato. Primero está como una situación que se conoce como resting state, en reposo, sin hacer absolutamente nada. Y después comienzan a ejecutar un movimiento, que en este caso solamente es el movimiento de este dedo. Y posterior a un análisis, pues observan que hay áreas específicas que se prenden y se apagan mediante una técnica que se llama Volt. Es el consumo de oxígeno solamente en un área específica. Y posterior al análisis, pues lo que ven, cuáles son las áreas que quedan, en este caso, o bueno, que se prende y se apaga después de cada una de estas tareas, y todo parece llevar a que es el área de Broca en los humanos que está participando en este tipo de movimientos, similar a lo que han reportado en simios. En el caso del autismo se ha mencionado que es una de las patologías que pudiera estar asociados como que el sistema de neuronas espejo pues está inexistente. Hay un experimento, y les digo, en los experimentos regularmente mientras más simples mejor. En ocasiones queremos hacer una plétora de muchas cosas y tenemos tanta información que cuando queremos analizarla, publicarla y demás, pues simplemente las cosas no hacen sentido. Pero al nivel como en los simios, donde es una tarea muy específica, está registrando un número de neuronas y se quiere encontrar un correlato neuronal de un proceso bien determinado, como el movimiento de un dedo o el que tome un objeto. En el caso de los humanos es una tarea muy simple. Vean en el panel A, muy bien dibujado en este artículo. En el panel A, el niño, que puede ser en este caso dentro de un neurodesarrollo normal, o un niño con el diagnóstico de autismo, lo que tiene es aquí una frutita, una golosina, y debe de primero aproximarse, lo cual por supuesto implica la activación de ciertas estructuras en el lóbulo frontal para echar a andar ese software para el movimiento, que vamos a ver más adelante. Toma el objeto, hace el grasping, hace la pinza y lo tiene que llevar a la boca. En el siguiente es la misma actividad, tiene que aproximarse al objeto, lo toma, pero esta vez en lugar de comérselo, lo coloca en un botecito que tiene en el hombro derecho y lo lleva. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que está sucediendo durante esto, y simplemente hay unos electrodos de electromiografía alrededor de la boca y van a ver los movimientos de apertura y cierre de la boca. Entonces, cuando en el caso de un niño con desarrollo normal, que bueno, eso es un criterio muy diverso para entrar en detalles en ese momento, pero cuando tiene que comer o cuando tiene que ponerlo en el botecito y ven simplemente lo que está sucediendo, no están viendo nada de lo que está pasando en el cerebro, simplemente están viendo la actividad de lo que pasa en la boca. Entonces vean, en este momento los músculos alrededor de la boca pues empiezan a contraerse a medida de las repeticiones que están haciendo de llevarse esto a la boca. Y prácticamente cuando tienen que ver lo mismo, pero nada más con observación, en este caso es el experimento de esta parte de abajo, cuando toma el objeto y en lugar de comérselo, deposita. Al momento de aproximar el objeto al botecito, hay una respuesta finalmente alrededor de la boca como de apertura. Eso pasa en los niños con neurodesarrollo normal. Sin embargo, esto desaparece completamente en un niño con diagnóstico de autismo, cuando ejecuta perfectamente la tarea y entiende todas las indicaciones. Por supuesto, es una edad en la cual pueden entender perfectamente en qué consiste la prueba, y prácticamente no hay esta actividad que se observa acá, ¿no? Entonces, a todos en este momento nos presentan un video con unas papitas o un mango con chile y limón. Yo creo que más del 60% de este auditorio va a salivar. Pero hay algo más importante acá, hay
unos datos muy interesantes que voy a sobreponer y me gustaría que sobre esto discutiéramos más adelante. Es en el laboratorio del Dr. Uri Hasson en Estados Unidos. Y vean, en este momento ustedes están todos escuchando las incoherencias que estoy diciendo en este momento, y eso lo podríamos llamar como pues un escucha 1, un escucha 2. Aquí si pudiéramos graficar a todos los presentes y hacer una lista inmensa, cuando prácticamente no hay una información o una comunicación, la información va a estar, si estuvieras haciendo un registro de algunas áreas en el cerebro, podríamos estar, bueno, esto lo hicieron mediante resonancia magnética funcional y están viendo las áreas que están activando. Simplemente cuando no hay nada de información y está en un estado de reposo, pues el patrón, cada quien va a estar pensando, haciendo lo que mejor les convenga, ¿no? Pero cuando comenzamos un proceso de comunicación, hay un audio y todos estos escuchas están poniendo atención, la información se empieza a sincronizar y empieza a haber mayor actividad en el área de Broca mediante resonancia magnética funcional. Incluso el patrón no se modifica si la persona, por ejemplo, habla inglés, alemán, ruso, chino, mientras la información que se le esté dando es la misma. El patrón prácticamente es un patrón oscilatorio bastante sincronizado. Las personas, por supuesto, que no están poniendo atención y demás, van a tener un patrón completamente divergente a lo que están observando en este momento. ¿Qué es lo bonito? Realmente, cuando ahora sincronizamos al que está hablando y al que está escuchando, que sería la siguiente diapositiva, y si tenemos el mismo patrón de una información, el área que se está activando, en este caso como patrón de generación de lenguaje, y el que está escuchando prácticamente es la misma actividad y también está asociada dentro del área de Broca. Entonces quiere decir, si para términos generales, si logramos encontrar como un patrón de cómo llevar a cabo la transferencia de información, pues en algún momento podríamos implantar esa información, ¿no? Por supuesto, muchos sabrán que hay un fenómeno en el que se conoce como teléfono descompuesto. Para algunas generaciones, nuevas generaciones, eso ya no lo conocen, era un jueguito ahí en la primaria, o simplemente cuando se propaga un chisme o demás. O sea, la información original es completamente diferente a la observación final y tendríamos un patrón como en la diapositiva de este grupo, donde cada uno tiene información completamente diferente. Pero si la información pasa de una forma como tendría que darse la comunicación, prácticamente tenemos las mismas zonas activadas del que está hablando, tanto que del que está escuchando. Pero bueno, esto es más complejo, o sea, no solamente es pues entender la acción, la imitación y la observación. Al parecer todas las áreas, tanto el lóbulo frontal, la parte motora, la parte parietal y en este caso para la observación la parte occipital, pues están a través de las cortezas de asociación, pues están fuertemente entrelazadas. Recientemente hay dos grupos a nivel internacional, uno en Estados Unidos y uno en Europa. Uno se conoce como el proyecto Blue Brain. En los últimos 10-15 años han estado tratando de identificar cuáles son los patrones o cómo se transmite la información a nivel en roedores. Y en 10 años, con toda la tecnología, tienen un instituto con todos los recursos que se puedan imaginar, han logrado solamente estudiar 1 milímetro cúbico de la corteza cerebral de los ratones, lo cual implica que los procesos de información a nivel celular son muy complicados. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, durante la administración de Obama, entre los primeros años, se inició una propuesta con resonancia magnética funcional que se conoce como el conectoma y está tratando de encontrar los patrones de cómo toda la información en el cerebro forma redes y eso finalmente genera algo más complejo. Y una de las conclusiones recientemente es de que ni siquiera el cerebro humano no está trabajando como un sistema 2D, 3D o 4D, están hablando de un nivel 16D, lo cual implica que cuando estamos realizando una función no está solamente concentrada en una sola área, sino la información se encuentra en diferentes estructuras y el cerebro echa mano de esa información incluso desde el lóbulo
frontal hacia el occipital y forma una especie como de pirámides, por así decirlo, virtuales, pero esas pirámides pues tienen que ser alternantes. Es como estas películas de ciencia ficción ahí en el cual pueden pasar a mundos diferentes y demás. Literal, cuando estamos generando información en nuestro cerebro, estamos generando como pirámides en tercera dimensión, bueno, 16 dimensiones, múltiples pirámides al mismo tiempo. El cerebro está tratando de jalar la información de diferentes puntos y son literalmente como pirámides tipo castillos de arena porque se desvanecen prácticamente durante diferentes procesos, ¿no? Entonces, todo parece que reparar el sistema nervioso central pues va a ser mucho más complicado de lo que en algún momento nos imaginamos. Entonces, bueno, vamos a pasar a una parte ya con algunas patologías, y una de las áreas donde más se ha utilizado este enfoque de que podemos reparar el sistema nervioso central tratando de imitar o hacer que otra área del cerebro haga la misma función, tomando este concepto de sistema neuronas espejo, principalmente se ha enfocado a la rehabilitación de pacientes que presentaron un evento vascular cerebral. Como sabemos, un evento vascular cerebral es una situación catastrófica para el paciente y esa área pues, prácticamente está muerta. Entonces lo que se intenta es que otras estructuras en algún momento puedan hacer esa función que se ha perdido en los humanos. Entonces, bueno, bajo el concepto de que todo inicia a partir de la observación, esta capacidad de como generar ideas y de imitar, pues ha generado muchas vertientes dentro de la rehabilitación. Algunas cosas van más enfocadas, por ejemplo, a generar alguna especie de órtesis que en algún momento simule la información. Muchos argumentan de que si la estructura en el sistema nervioso central está íntegra, pero la comunicación con la extremidad está perdida, pues en algún momento se podrían implantar chips dentro de esa área que pueda generar el control, la generación de movimiento y que de alguna forma genere nuevamente como un puente con las extremidades. Esto se conoce como una interfase cerebro-computadora. Es algo de lo que estamos haciendo en el laboratorio recientemente, pero hay un sistema más simple que lo tomaron muy rápido, que fue solamente como con un sistema de terapia en espejo. Entonces, bueno, cuando hablamos de un evento vascular, por ejemplo, pues no solamente es el área lesionada en el sistema nervioso central. Esto M1 corresponde a la parte motora. Hay áreas en corteza prefrontal, por ejemplo, que tiene que ver con toda la iniciación del movimiento. Cuando ustedes van a tomar un objeto, antes de que comiencen a disparar las neuronas en la corteza motora o que veamos actividad por electroencefalograma, mucho antes ya hay un patrón dentro del lóbulo frontal que comienza o que precede a ese movimiento, pero cuando hay una lesión en el sistema nervioso central, por supuesto, todas estas estructuras se reorganizan y pues en algunas ocasiones lo mejor que podríamos hacer para rehabilitar a un paciente es intentar que esta plasticidad no se presentara, prevenirla, por ejemplo, ¿no? O en algunos casos facilitarla. Y en ocasiones nuestro peor enemigo es el lóbulo contralateral, que intenta ayudar al lóbulo lesionado, pero al intentar ayudarlo, pues prácticamente lo bloquea y no se puede realizar algunos movimientos como vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces, bueno, bajo el sistema de terapia en espejo, pues prácticamente hay evidencia de que hay un sistema parecido a las neuronas espejo reportados en los simios, en los humanos. Hace mucho tiempo, prácticamente en televisión, en radio, en prensa, veíamos, por ejemplo, la situación del miembro fantasma. Por ejemplo, alguien que le amputan un brazo o una pierna, sigue teniendo la sensación de que el miembro se encuentra ahí, ¿no? Incluso puede haber dolor. Entonces, algo muy ingenioso que hicieron, como les decía, en ocasiones las cosas más fáciles pueden ser las cosas más sencillas pueden ser espectaculares, pero lo único que se les ocurrió fue desarrollar una cajita en donde ponen el miembro lesionado y ven el miembro que está sano. Este ejecuta el movimiento y cuando el paciente está viendo el movimiento, se comienza a ver qué está pasando en el cerebro, por ejemplo, y en algunos pacientes logran generar movimiento nuevamente en su miembro afectado por este patrón de intentar copiar, más que hacer una rehabilitación
del miembro lesionado y hacer las terapias de rehabilitación tradicionales, pues tratar de hacer una rehabilitación más de tipo central mediante esta terapia en espejo. Pero los mecanismos subyacentes asociados a qué está pasando dentro del cerebro posterior a esta técnica pues se desconocen. Y últimamente también hay muchos trabajos que dicen que en ocasiones, por ejemplo en sujetos sanos, simplemente al hacer estas tareas de forma repetida, en ocasiones estamos modificando completamente las redes dentro del sistema nervioso central y que eso podría tener implicaciones, no sé, como si estuviésemos modificando el software literalmente, ¿no? Pero en un paciente en el cual se ha perdido esta función y necesitamos que otra área tome o trate de recuperar esa función, pues bueno, puede tener implicaciones terapéuticas. Entonces nosotros tenemos una serie de casos en el hospital, hasta el momento 10 sujetos que presentaron en algún momento un evento vascular cerebral. Estos datos los vamos a tomar con precaución porque las lesiones son muy diversas, solamente tenemos uno, por ejemplo, en el área de Broca, pero hay otras áreas, finalmente a diferencia de lo que sucede en modelos animales donde podemos hacer lesiones muy específicas, pues en los humanos no podemos decir, a ver, vamos a lesionar un grupo de pacientes todos en la misma área, ¿no? Y vamos tomando los casos de acuerdo a cómo nos van llegando. Entonces tenemos una serie de pacientes, tenemos una evaluación para ver el grado de discapacidad en estos sujetos. Sujetos porque han entrado ya dentro de un protocolo. Y lo que estamos viendo con estimulación magnética transcraneal, vamos a ver en la próxima diapositiva en qué consiste esta técnica, estamos viendo la excitabilidad cortical específicamente en la parte motora. Entonces simplemente céntrese acá en que tenemos una serie de 10 sujetos, en este caso 4 controles, hay uno tercero, un quinto, perdón, se me pasó a agregar acá, lo vamos a ver en los datos. ¿Qué es la estimulación magnética transcraneal? Pues es una técnica muy bonita, a mí en particular me gusta mucho, es una herramienta neurofisiológica que nos ha dado mucha información en los últimos años y simplemente estamos analizando lo que sucede desde la corteza motora hasta un músculo blanco. En este caso, por ejemplo, nos vamos específicamente al movimiento de lo que decíamos de la pinza, ¿no? Entonces, cuando damos un estímulo, la estimulación magnética transcraneal funciona bajo el principio de Faraday, que un campo eléctrico puede generar un campo magnético y viceversa. Entonces tenemos un equipo que a través de un campo eléctrico, cuando circula a través este campo eléctrico a través de una bobina y converge en esta parte de una bobina en 8, hay un estímulo magnético que se da sobre la corteza motora. Por supuesto tenemos la piel cabelluda, el hueso. Es una técnica no invasiva, no dolorosa, y cuando activamos el tracto corticoespinal podemos generar una contracción en un músculo blanco. Y el músculo blanco no es más que debemos de encontrar, recordemos, hay un homúnculo de Penfield, áreas muy específicas que controlan cada una de las partes del cuerpo. Cuando identificamos el hotspot o el área específica que representa este músculo y tenemos una serie de electrodos de electromiografía, al momento que damos un estímulo a un umbral específico, podemos generar una contracción sin que esta contracción necesariamente genere un movimiento. Cuando ya vemos el movimiento es que el estímulo es supraumbral, es decir, ya nos pasamos de lanza. Entonces, acá cuando se libera el pulso, pues si la integridad del tracto está bien, pues vamos a generar una contracción. En el caso de los pacientes con un evento vascular cerebral, este tracto regularmente está perdido y vamos a ver en los datos que no se presentó esta contracción muscular. Vemos primero una latencia en lo que se dio el estímulo, 20 milisegundos más o menos toma de acá a que se presente la contracción, se observa un potencial motor evocado, después se ve una parte de silencio y después continúa la actividad del músculo. Esta parte de silencio tiene que ver con la inhibición del lóbulo contralateral y por supuesto en un paciente con un evento vascular cerebral esto va a estar modificado. Entonces, bajo esta técnica tan simple de colocar una bobina, localizar perfectamente el punto, se puede hacer con el apoyo con un sistema de neuronavegación, donde hacemos una resonancia magnética del sujeto, lo metemos un software, localizamos los puntos, fijamos el punto y es como un GPS donde volvemos a llegar y volvemos a localizar el punto y repetir el número de estímulos, porque finalmente la contracción va
depender de que logremos reclutar un número considerable de neuronas dentro de esta corteza motora y que generen esta contracción. Recordemos que las neuronas están oscilando en diferentes momentos y cuando damos el estímulo sincronizamos eso. Eso lo facilitamos y le pedimos al sujeto que haga la contracción. Estamos facilitando el reclutamiento de esas neuronas y, por supuesto, el tamaño del potencial motor evocado y el periodo de silencio se van a incrementar porque nosotros estamos forzando la acción. Entonces, dentro de nuestro sujeto, les mencionaba, tenemos 5 sanos y estos son los pacientes que tienen un evento vascular cerebral. En verde se menciona el lado contralateral, en naranja el lado donde está lesionado. Y vean que muchos sujetos llegamos al 100% de la salida del equipo, lo fuimos subiendo y jamás fuimos capaces de generar un potencial motor evocado. O sea, de entrada implica un mal pronóstico para el paciente, implica que la integridad de la vía corticoespinal pues no está ahí, es ya una pérdida. Pero en el lado que no está afectado, como pueden ver, se necesita menos salida del equipo para generar el potencial motor evocado. En algunos casos la lesión fue bilateral y está afectada la parte motora y hay afección de los dos miembros, entonces es más difícil generar y por supuesto estos pacientes tienen un peor pronóstico. Esto depende de muchos factores. Primero, la integridad. Les comentaba que también el hemisferio sano en ocasiones está inhibiendo y está evitando que el lado lesionado pueda hacer varias cosas. Hay diferentes técnicas para validar eso y una de las que más nos interesa pues, es la estimulación magnética transcraneal. Es relativamente fácil, es posible hacer el registro durante la consulta, por ejemplo. Hay un principio muy básico en el cual del lado lesionado disminuye la excitabilidad. Manejémoslos acá como un principio físico solamente. El equipo tiene una salida y podemos ir incrementando. Y cuando llamamos excitabilidad, eso quiere decir que con muy poca salida hay una mayor respuesta. Y cuando hablamos de disminución de la excitabilidad, necesitamos que el equipo esté en un parámetro más elevado, ¿no? Incluso hasta el 100% y no tenemos una respuesta. O necesitamos que el paciente contraiga para reclutar más neuronas y sería más o menos comparable como el 120, 140% de la salida del equipo. La estimulación magnética transcraneal lo que puede hacer en algún momento es modificar esa excitabilidad de la corteza. Tenemos protocolos específicos con estimulación magnética transcraneal repetitiva donde podemos llegar a excitar un área o inhibirla. Entonces, literalmente podemos llegar a esa área y modificar lo que está sucediendo en la reorganización cortical. Entonces, en términos generales, podríamos hacer una intervención antes de que se presente esa reorganización y estamos viendo si en algún momento podemos tener implicaciones terapéuticas. Pasa, simplemente tenemos reportes en los cuales le ponemos una ferulita a un sujeto sano, una férula como la que tendría una persona después de una fractura para inmovilizar uno de los miembros y eso simplemente comienza a reorganizar cambia la excitabilidad cortical y por el electroencefalograma también se comienza a reorganizar toda la corteza. Entonces, simplemente con unas horas pueden pasar estas cosas en los pacientes que reciben o que tienen una fractura, por ejemplo, tienen la inmovilidad, cuando le retiran, todos habrán visto, algunos de estos pacientes, hay una atrofia muscular y eso por supuesto tiene que ver con la movilidad y otras cosas. Y el cerebro como que se olvida de esa área y dice, bueno, no estaba funcionando, yo me voy a ocupar de otras cosas. Y cuando le retiran la férula, pues requiere rehabilitación y cosas así, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de identificar tanto en sujetos sanos como en pacientes con patologías si esto nos podría permitir en algún momento hacer una intervención, evitar esa reorganización y que cuando al sujeto se le quite la férula, sin necesidad de una rehabilitación tradicional que implica prácticamente la movilidad del brazo, podamos intervenir a nivel del sistema nervioso central y cuando le quiten la férula no exista la atrofia y el sujeto pueda seguir su vida normal. Por supuesto, el parámetro, muchos no quieren tocar el área lesionada porque hay un mayor riesgo de generar algo como epilepsia, pero sí una crisis epiléptica, porque es una zona finalmente dañada. Muchos preferimos esperarnos un tiempo mayor a 3 meses, ya cuando muchos de los fármacos o cosas se retiran posterior
al evento vascular cerebral y preferimos irnos al sistema, al hemisferio contralateral, y en lugar de bloquear esta hiperestabilidad del lado sano, bloquearla y de alguna forma evitar que el lado sano de alguna forma bloquee al lado lesionado. Para ver los cambios que se presentan a nivel cortical, pues utilizamos un sistema tradicional para electroencefalograma. Podemos ver reorganización. Entonces vamos a centrarnos específicamente al experimento que les decía yo, cuando está el miembro afectado y con el lado sano, pues el sujeto hace el movimiento. No sabíamos hasta este momento qué estaba pasando en la corteza cuando se daba un pulso, por ejemplo, de estimulación magnética transcraneal, al momento que el sujeto comienza a mover el lado sano. Supondríamos que, como está viendo el cerebro no se da cuenta, ¿no? Pues el cerebro lo engañamos literalmente en ese momento. Para él, esta parte pues, sería el miembro que está lesionado. Entonces, nosotros queríamos ver la respuesta de lo que estaba pasando al momento de dar un estímulo. Recuerden que al final damos el estímulo que queremos ver la contracción. Pero en este caso no estamos tocando el lado lesionado, sino nos fuimos al lado sano y todo está sobre el lado sano. Y resulta, esto tiene que ver con dos músculos, tenemos un control. Cuando este dedo casi no nos sirve para nada, en algún momento, dependiendo de la evolución, se piensa que lo vamos a perder. Prácticamente no hay muy pocas neuronas que reclutan para el movimiento de este dedo, entonces este es nuestro control negativo, por así decirlo, aunque está íntegro la vía y demás, y nuestro positivo pues es en el dedo que necesitamos que haga la pinza al sujeto, ¿no? Entonces cuando damos un estímulo, este es del lado ipsilateral a la lesión, pero recuerden que estamos registrando el lado contralateral porque estamos viendo el sistema en espejo, pero nos vamos al lado donde está la lesión, en el cual ahora vamos a ver la amplitud del potencial motor evocado, y al momento de que el sujeto hace el movimiento con el espejito y está moviendo el otro lado, pues vemos una respuesta del mismo lado, como si el miembro lesionado literalmente estuviese generando la contracción, porque el parche del electromiograma está en el miembro lesionado, dentro de la cajita, ¿no? Y el sujeto está moviendo la mano del lado contralateral. Entonces todo parece que vamos a ser capaces de controlar ese sistema parecido a las neuronas espejo, y que en algún momento, a diferencia de lo que está pasando en este sistema donde no hay diferencias, pues podríamos tener algunas implicaciones. Por conflicto de interés, la parte con una órtesis que se está moviendo por una interfase cerebro-computadora, hay un bracito mecánico, por así decirlo, que si el sujeto logra imaginar el movimiento, el electroencefalograma interpreta que el sujeto está ejecutando la tarea como de movimiento y la órtesis se mueve. Entonces es como una recompensa, por así decirlo, así como al changuito le dan juguito después de que hace la tarea. Cuando el humano hace con un problema que no puede mover la mano y puede integrar la imaginación del movimiento después de una señal específica en una pantalla, y mientras estamos analizando las señales con el electroencefalograma, y cuando lo logra hacer y cuando el sistema detecta que se integró el algoritmo, la órtesis se mueve. Y el momento que finalmente no se está moviendo la extremidad, sino lo que está moviendo mecánicamente es la órtesis. Entonces, si logramos hacer esa conexión, que parece que sí, yo creo que podremos estar hablando de otras cosas en una próxima charla. Como conclusión general, y ya para respetar los tiempos más o menos, migrar de la parte básica a la parte clínica, pues estamos en un mundo completamente diferente, ¿no? Desde a nivel sináptico, de lo que pueden estar viendo nuestros colegas mediante un electrodo de registro en un modelo animal, lo que estamos viendo nosotros en el cerebro humano, pues es una serie de señales nada más ahí. Un colega en Alemania decía es que el motor, por ejemplo, ronronea, o sea, finalmente está generando un ruido, pero el motor no es por el ruido que genera, ¿no? El motor tiene otras funciones, finalmente va a ser una parte mecánica y va a generar movimiento. El ruido, y si
es un auto deportivo y genera un ruido espectacular y demás, y simplemente el conductor quiere presumir el motor que tiene, pues eso al final no tiene una implicación funcional en relación al motor. Entonces, prácticamente las señales que estamos analizando por el electroencefalograma, por resonancia magnética funcional, viendo la espectrografía y demás, pues realmente nosotros estamos escuchando una señal de algo que se está generando en un grupo de neuronas, pero las neuronas a lo mejor están comunicando de otra forma y nosotros lo único que estamos viendo aquí es una serie de artefactos por ahí, ¿no? Entonces, tendremos que llegar como a un nivel más celular como para poder interpretar y hacer el traslape de lo que sería la parte básica y argumentar en este momento que existe un sistema de neuronas espejo en el humano, pues sería demasiado aventurado. Yo creo que con la información que estamos generando en las posibilidades en los humanos, pues tendremos que ser muy cautelosos y sobre todo pues deberemos de interpretar lo mejor posible los resultados y bueno, en algún momento podremos estar hablando de un sistema de neuronas espejo en el cerebro humano. Con eso terminamos. Quien desee en algún momento contactar y acercarse al laboratorio, todos están invitados. Si hay alguna pregunta, comentario y hay tiempo y no se mueren de hambre. Agradecemos la ponencia del doctor. Tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todo parece que no hubo esa parte que decíamos del... Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntar si en México han hecho algún estudio con respecto a las neuronas espejo y el autismo. ¿O es? Hay un grupo en el Instituto Nacional de Rehabilitación que está trabajando con autismo, pero principalmente más sobre situación de terapia de lenguaje, integración y demás, pero no directamente con el sistema de neuronas espejo. Desconozco si hay otro grupo. De los que conozco que trabajan con autismo, son estos grupos. Justo con eso, bueno, en la parte de la charla, cuando mencionó que entre interlocutor y escucha existe como un correlato neuronal en la activación de esta área donde se encuentran las neuronas de espejo, no sé si tenga datos de si eso mismo se observa en niños con autismo. Hay un trabajo que lo hicieron no con resonancia magnética funcional para ver las oscilaciones, lo hicieron con electroencefalograma y lo hicieron también con niños durante el desarrollo. Lo ven con la mamá, por ejemplo. La mamá tiene que hacer alguna gesticulación y el bebé tiene que copiar y todo parece que la comunicación con los ojos, el contacto visual literalmente, pues facilita mucho estos procesos. En el caso de los niños con autismo, pues tienden a no observar directamente a los ojos. Ese es el único estudio que conozco que han hecho, pero con electroencefalograma, colocando al niño con un neurodesarrollo normal, el niño con diagnóstico de autismo y la mamá, y la correlación solamente con la vista, y lo están viendo con un patrón de electroencefalograma. Gracias, doctor, por su ponencia, me gustó mucho. Y yo quiero preguntarle si hay alguna diferencia entre el neurofeedback y la técnica intercraneal para la efectividad. Bueno, neurofeedback pues ha utilizado también para muchas cosas. Finalmente lo único que están haciendo es un registro de un área específica del cerebro, que en este caso pues, sea de interés, está más asociado para la situación de ansiedad, estrés. Y lo que trate de hacer en el caso de la terapia es de que se está viendo el registro y le dice, mira, esta es tu actividad neuronal, o sea, trata de llevarla a un nivel basal, ¿no? Con algunas terapias y demás. Y lo que se trata de modificar es el patrón eléctrico. Y finalmente el sujeto está viendo su registro y en ocasiones se estresa más porque está diciendo, ay, ¿no? Y se incrementa, ¿no? Tenemos el sistema, desafortunadamente, la ansiedad, y eso es otro trabajo que tenemos para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Si los tienes así, bueno, en reposo generalmente se presenta el temblor, pero cuando levanta y tiene acción, llega un momento en que eso se compensa, pero cuando se pierde la compensación comienza nuevamente el estrés, el temblor. Si eso lo incrementas, por ejemplo, diciéndole ahora va a contar en regresivo 100 menos 7 y lo estresas,
o generas un patrón de ansiedad y demás, el temblor con el patrón electromiográfico pues va a estar ahí superimplementado. Una asociación de la enfermedad de Parkinson está altamente vinculada con ansiedad y con depresión. Si tú controlas esa parte, la parte motora la puedes llevar durante un tiempo mayor sin incrementar las dosis de los fármacos y demás. Entonces, ya la situación de manejar el estrés, la ansiedad y demás puede tener muchas implicaciones para procesos neurodegenerativos. Pero en esto de neurofeedback, por ejemplo, es eso, están viendo las ondas de lo que está pasando en el cerebro y tratan de modular la actividad eléctrica. Con estimulación magnética transcranial no es eso, o sea, tú liberas un pulso magnético que al momento de entrar en contacto con el tracto corticoespinal se comporta como un estímulo eléctrico, ¿no? Pero a diferencia de la estimulación eléctrica transcranial que sí genera un dolor y demás, que se ha utilizado más en psiquiatría, en este caso pasas de un estímulo magnético a eléctrico y no se genera el dolor. Pero son técnicas completamente diferentes. O sea, finalmente una es para ver un patrón de reclutamiento específico de un grupo de neuronas. Literal, es como si yo tuviera un electrodo dentro de esa zona. No veo el registro ahí, desafortunadamente. Lo puedes ver con resonancia magnética funcional o con electroencefalograma directamente en el área de estimulación. Pero en el caso que yo les mostré, estás viendo la salida, ya lo que pasó estás generando la contracción finalmente. Pero el feedback, neurofeedback y estimulación magnética transcranial son dos técnicas completamente diferentes. La estimulación magnética transcranial lo que pretende es estudiar la excitabilidad cortical y modificar los patrones si por ejemplo en depresión, el lóbulo, la corteza dorsolateral, por ejemplo, prefrontal, está literalmente con los estudios de resonancia magnética funcional, está apagada literalmente. Y lo que hace la estimulación es llegar específicamente sobre esa área y activarla. Entonces ven por volt, después de un estímulo, esa área comienza a oscilar y demás, ¿no? Y eso finalmente modifica todo un patrón retrógradamente a un sistema bioquímico y algunos pacientes incluso pueden dejar de tomar los fármacos. Pero es otra técnica completamente diferente. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, duda o comentario? Separemos nuevamente estimulación eléctrica y estimulación. Cuando se da para los datos que presenté en este momento, por ejemplo, es un pulso. Estamos hablando de que se sienta el paciente en un silloncito relativamente cómodo. Se le colocan los electrodos, finalmente genera cierto estrés y demás, lo dejamos un rato ahí que se habitúe y demás. Y el pulso dura son milisegundos el estímulo. Estamos viendo en la escala que eso sucede en un tiempo que no es más de 200 milisegundos. Entonces el pulso solamente per se puede ser de 5 o 10 milisegundos. Se libera el pulso y vemos la respuesta dentro de la ventana de tiempo. Eso es para los pulsos simples. Para tener un registro de diferentes poblaciones y suficientes potenciales motores evocados, nos puede tomar, dependiendo de la habilidad, porque es operador dependiente. Entonces, aunque tenga el neuronavegador y todo, pues depende de quien lo está operando. Y regularmente queremos más de 30 registros para poder tener una media más homogénea, porque va a haber, cada vez que vemos el estímulo, los patrones de reclutamiento son muy diferentes. Entonces los tamaños de los potenciales motores van a ser muy diversos. Entonces para tener una media más o menos más homogénea, pues necesitamos alrededor de 30 registros. Y eso nos puede tomar, si el operador es muy bueno, debemos de darle un tiempo, porque no podemos dar uno sobre otro, porque hay como un proceso de adaptación, por así decirlo. Ya no se generan los potenciales motores evocados, pero en promedio, solamente para registros simples, nos puede tomar 10-15 minutos. Para cuando ya se da una terapia, depende del número de pulsos. Ahora sí, cuando ya queremos modificar la excitabilidad cortical o dar una terapia, regularmente el sujeto se cita en diferentes días y se le da la terapia, lo cual puede tomar también 30 minutos más o menos. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Buenas tardes, doctor. Primero que nada, una felicitación por su ponencia. Estuvo muy interesante. Una pregunta sobre el caso de los niños con síndrome de Down que tienen hiperlaxitud ligamentosa. ¿Presentan estas dificultades
más sobre todo en el área prefrontal. Entonces quería preguntar si existen o sirven estas terapias de neuronas espejo para los niños que desarrollen mayor capacidad motriz. En síndrome de Down estamos hablando de un cerebro completamente diferente en comparación de los niños referencia, por así decirlo, ¿no? Recordemos que en el síndrome de Down pues, finalmente hay un patrón de neurodegeneración, ¿no? Por eso se asocia mucho con demencias y otro tipo de cosas, ¿no? La plasticidad, por así decirlo, en un niño con síndrome de Down en comparación con un referente de la misma edad es más baja. Podemos estar hablando que la capacidad de plasticidad es como un adulto mayor de 50, 60 años en comparación con un niño con enfermedad con síndrome de Down. La terapia en espejo, por ejemplo, se ha utilizado hasta donde yo sé, solamente en 2 trabajos. Uno de ellos para mejorar, ellos tienen una dificultad porque también tienen problemas de tipo motor para tomar pinzas y demás, ¿no? Entonces se ha utilizado en algunos momentos para acelerar, pero la mano es del que está ejecutando la tarea y el cerebro intenta de verlo y después el niño trata de tomar nuevamente el objeto y al parecer el proceso de aprendizaje es más rápido. Pero desconozco si hay otros trabajos con terapia en espejo con niños con síndrome de Down. Al contrario. Agradecemos mucho la participación del doctor y hacemos entrega de su constancia y un pequeño obsequio. Bien, damos por terminada la primera sesión del 9º ciclo de conferencias del neurodesarrollo.